La próxima semana, la semana que tenemos es el, déjenme ver, ya mañana es primero de septiembre, mañana. Ya se va este año, ya nos va a quedar poco. El martes 7 de septiembre, tenemos la segunda y última prueba del tercer parcial. Martes 7 de septiembre, o sea, el otro martes. El otro martes ya no tenemos la clase, tenemos la prueba. Y con esa terminamos el tercer parcial. Y ya iniciaríamos el cuarto parcial, pues la siguiente semana, que la semana del 13 en adelante, iniciaríamos el cuarto parcial. Entonces, para que no se les olvide y se los dejo ahí registrado en el video, en la grabación del video, la próxima semana, martes 7, tenemos la prueba de, última prueba del tercer parcial. ¿De qué les va a venir esta prueba? Del tema que estábamos viendo, que no hemos terminado. ¿Se recuerdan? Estamos en este, ¿verdad? Si no me falla a mí la memoria. Aquí, en este, que no lo terminamos. Ahí estamos, ¿verdad? No ando perdida. O ustedes andan perdidos. Past Continuous Tense. Ese es el tema que vamos a seguir viendo. Este ya lo vimos. Solo que no lo hemos terminado. Nos quedamos a mitad. Past Continuous Tense. Entonces dice, the past continuous tense is used to talk about a continuous action which took place at a specific time in the past. Entonces el pasado continuo se usa para hablar de una acción continua que tiene lugar en un determinado tiempo del pasado. It is formed with the verb to be. It is in past form. Was, I, he, she, and it. Con estos usos de was. And were, we, you, and they. And the gerund of the verb. Gerund. ¿Cuál es el gerund en inglés? ¿Cuál es? Gerund. ¿Cuál es? Gerund. ¿Qué es eso, ¿Con qué se come? Gerund. Buenos días. Pues buenas noches. Buenos días. Ya se levantaron, ya se despertaron, tómense una tacita de café, lávense la carita para que se despierten. Si yo en el inglés les preguntara gerund, ¿qué es un gerund? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es eso, ¿Cuál es? ¿Cuál es el gerund en inglés? No es hierro, gerund. ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Ya se les olvidó. ¿Y solo ha pasado una semana? Tienen memoria a corto plazo. Ustedes en una semana se les olvidó todo. ING. ING es el gerund. ING. Y este ING yo se lo ubico en la parte última del verbo. ING. ¿Y qué significa ese ING en español? ¿Qué significa ING? ¿Qué significa ese ING? O si no, todos los días saca eso y lo hace en mano puerta. Espero que la puerta quede bien pegadita. ¿Qué significa ese ING? En español. Bueno, voy a empezar a preguntar entonces. Vamos a ver. Que aparezca por aquí. Voy a empezar a preguntar. Endo, profe. Ajá, endo. Muy bien. ¿Qué más? Ando. Ando. Muy bien. El ING en español significa ando, endo. ¿Y a dónde le agrego eso yo al final? Corriendo, bailando, cantando. Entonces, en inglés también digo yo watching, eating, playing, swimming, drinking. Entonces, el ING es mi gerund en inglés.
Eso ustedes ya lo vieron. En la semana pasada lo vimos. Las affirmative, negative questions and answers, the structures, las estructuras, cómo formar una oración en positivo, una oración en negativo, preguntas y respuestas. Copiamos estos ejemplos, esto ya ustedes ya los tienen copiado, y aquí nos quedamos, ya hicimos este que está aquí de day travel, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Muy bien, vamos a entonces a pasar aquí a esto, ing spelling. Vamos a pasar a las reglas para cómo agregarle ing a un verbo. No es así a lo loco. No es a lo loco que le vamos a poner el ing. Porque hay verbos que hay que cumplir, hay ciertas reglas que hay que cumplir en algunos verbos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a copiar. No vamos a copiar el cuadro así como está. Vamos a copiar el ejemplo, los verbos, cómo se les agrega y esta es la regla. Si ustedes quieren copiar la regla primero, entonces copien esto primero, después copian esto y después copian esto. O como ustedes lo quieran copiar. Lo importante es que copien la regla. La regla número 1 es esta. Los verbos a los que les vamos a aplicar la regla es esta y los verbos así quedan con ing. Entonces las reglas son las que están aquí a este lado derecho de mi pantalla. Estas son las reglas. Y estos son los verbos a los que les voy a aplicar la regla. Y estos son los verbos que quedan ya cuando yo les aplico esa regla. Entonces, si usted quiere copiar primero la regla y los ejemplos, los copia después. O como usted lo quiera, pero que lo copie, eso es lo importante. Entonces, vamos a hablar de la primera regla. General rule adding ing. Esta es una regla general. La mayoría de los verbos se les agrega ing. Ejemplo, está work, work. Recuerden que cuando yo hablo de infinitive, me refiero a infinitivo. Los verbos en infinitivo en español terminan en ar, er, ir. Cantar, bailar, reír, llorar, soñar, dormir, comer, robar, llorar. Todos esos son verbos en infinitivo. Entonces aquí tengo work y aquí tengo study. Work, study. Work, study. Entonces, work es un verbo, study es otro. Entonces, ¿cómo queda cuando yo ya aplico la regla? Working, studying, working, studying, working, studying. Entonces, si ustedes ven, la regla dice que a la mayoría de los verbos, o sea, la regla general es esa, agregarle ing a los verbos. Entonces, si usted ve aquí, este verbo termina en una y. No necesito hacer más nada, ningún cambio. No necesito quitarle la y y ponerle una i de puntos, no necesito hacer eso. Porque eso lo aplico yo en el verbo cuando estoy hablando de pasado simple, que le agrego ed. Pero aquí no le estoy agregando ed a un verbo, le estoy agregando ing. Por eso les digo, no se vayan a confundir, porque para cada tiempo, para cada tema, hay unas reglas en específico. Cuando yo le agrego ed a un verbo, sí tengo que hacer ese cambio, pero si yo le voy a agregar ing, solo le agrego el ing y no cambia nada más. Digo studying, playing, enjoying, staying. No le quito la y, solo le agrego ing. Esa es la regla número 1. Rule number 2, la regla número 2. Profe, Dígame. si el verbo terminara con una Y, le ponemos el ing. Como aquí, como en study. No, que termine con Y. Latina, No, con puntito. Y latina, perdón. Con i de puntito. ¿Sí? Ajá. ¿Como cuál verbo? Bueno, si hubiera un verbo así. No hay. No hay. Ah, ok. Sí, no hay. Todos tienen, básicamente, la mayoría termina en consonante. Es raro el verbo que termina en vocal como la E, pero solo terminan en vocales como la E y la O. Muy bien. Entonces, aquí solo le vamos a agregar el ing. Studying, working. Y ya tenemos el verbo. Vamos a la regla número 2. Dice,
after consonant plus E, aquí termina en E. Delete E and add ing. ¿Qué dice aquí? Bueno, que el verbo que termina en una E, termina en vocal, termina en E, pero antes de la E hay una consonante. Como por ejemplo en live está la B, una consonante. Great está la T, una consonante. Los dos verbos terminan en E, si ustedes lo pueden ver, los dos verbos terminan en E. Pero antes de esa E hay una consonante. Entonces dice la regla que voy a borrar la E, le voy a borrar la E al verbo y le voy a agregar ing. Como ahí está. Le voy a agregar ing. Ejemplo, live, living. Living. Write, writing. Vivir, viviendo. Escribir, escribiendo. Miren. Live, write. Está, por ejemplo, también dance. Dance es otro verbo que termina en E. Y antes de la E hay una consonante que es la C. Entonces le quito la E y le pongo ing y digo dancing. No voy a decir dancing. No le voy a quitar la E. Aquí no voy a decir living, writing. No, tengo que quitarle la E. Dice la regla que debo quitarle la E al momento de agregarle ing. Y digo living, writing. Entonces esta regla se aplica así. Cuando termine en E, antes de la E hay una consonante, entonces debo borrar la E y agregarle ing. ¿Preguntas sobre esto? Permítame un momentito, solo permítame un momentito, chicos. Ya vengo. Terminen de copiar los verbos, por favor, terminen de copiar las reglas. Ya volví. Perdón. Ok. Bueno. ¿Tienen preguntas con la regla número 2? ¿O se me fueron también todos? Profe, y en caso que terminara con O, Ok, si termina con O, le agrego ya el ing. No hay problema. Por ejemplo, no importa si está la O. sí, no importa. Por ejemplo, do. El verbo do, que es hacer, entonces doing. Ay, no quiero escribir esto. Doing, haciendo. No le puedo quitar la O, Crixa, porque si le quito la O, entonces queda ding. Y ya eso ya no es, o sea, pierde el sentido, pues, de la idea, pierde el sentido del verbo. Entonces, si termina en O, simplemente al verbo yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar ing. Porque imagínense, si yo le quito a doing, le quito la O, entonces quedaría ding. Quedaría ding. Y ding, pues ya es timbre. Ding es timbre, entonces, y doing es hacer, de hacer no tiene nada que ver. Entonces, por eso yo no le puedo borrar la O porque pierde su forma original. Entonces es doing. Si termina en O, le agrego ing. Ahí no hay problema con esto.
Aquí el asunto va a ser con E. Cuando termine con E, ahí sí va a ser el asunto. Alguien me preguntaba otra cosa. ¿O no? Bien, prestemos atención cuando termine con E, porque más abajito también hay otro que termina con E. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a la regla número 3. La regla número 3 dice consonant plus vowel plus consonant, double consonant plus ing. Entonces dice que los verbos que tienen 3 letritas, una consonante, una vocal y una consonante, son 3. Vocal, perdón, consonante, vocal, consonante. Como run. Consonante R, vocal U, consonante N. Consonante, vocal, consonante. ¿Qué dice la regla? Que antes de agregarle ing, le debo poner otra vez, le debo volver a escribir la última consonante. O sea, en otras palabras, que run termina con N, entonces le pongo otra N y le agrego ing y digo running. Ahora miren swim. Swim, al parecer, no cumple esta regla. ¿Por qué? Porque tiene consonante, consonante, vocal, consonante. Pero en el inglés hay unas excepciones. ¿Qué significa excepciones? Que aunque no cumplan las reglas, se las vamos a poner porque ya están dadas. Y por ejemplo, swim es la excepción aquí. Swim tiene consonante, consonante, vocal, consonante, pero se toma como que si solo tuviera 3 letras. Así se toma en esta regla. O sea que swim también voy a aplicar lo mismo. Le voy a poner otra M porque termina con M y le voy a agregar ing. Y voy a decir swimming. Básicamente se toma swim como que si esta S no existiera, ¿ves? Y dijera así. Se toma así. O sea que esta es una excepción. Vamos a hacer excepciones en la regla. Significa que aunque no la cumplan, la vamos a aplicar. Pero solo para swim. Solo swim va ahí en esa excepción. De ahí nadie más, solo swim. Entonces, run, podríamos decir de, por ejemplo, ¿cuál otro? Cut. Podríamos decir este que está aquí, ya se lo voy a poner. Aquí se lo voy a poner. Cut. Miren, este es otro, ¿eh? Consonante, vocal, consonante. Entonces digo cutting. Le agrego otra T y le pongo ing. Entonces, esa es la regla número 3. Consonante, vocal, consonante. Debe cumplir esa regla. Debe tener una consonante, en medio la vocal y después otra consonante. Si no, excepto swim, si no es otro verbo excepto swim, entonces no aplica esa regla. Le puedo aplicar las otras, pero menos esta. Vamos a la última regla. After IE, delete IE and add ing. ¿Qué significa esto? Que si el verbo tiene una terminación con IE junta, una I y una E junta, IE, entonces le voy a borrar esa IE, se la voy a borrar y le voy a poner una Y más el ING. Die, que es morir, die, muerte, morir. Entonces hay una I y una E, IE, termina en IE. Entonces dice la regla que para agregarle ing a esto, aplico esta cuarta regla que dice que le borro la IE, se la borro las 2 vocales, las 2, no solo la E, las 2. No es la segunda regla que estoy aplicando aquí, es la cuarta regla, este es diferente a la segunda. En la segunda solo le borro la E, en la cuarta no es la misma. Debo quitarle el IE, si lleva IE. Si el verbo termina en E y lleva consonante, entonces aplico esta. Pero si antes de la E hay otra I, o sea, se cumple esta regla IE, entonces se la borro. Le borro las 2 vocales, le borro la I y la E y le pongo una Y y después le agrego ing. Entonces, die, dying. Lie, que es mentir, lying, mintiendo. Lie termina en IE, entonces le borro la IE, le pongo una Y y después le agrego ing, le pongo ing. Preguntas sobre estas reglas. Nada. ¿Está clarito entonces?
¿Tienen dudas? Dígame, David. No hay duda. No hay duda. No se vayan a confundir. Regla número 2 y regla número 4 no son las mismas. Es cierto, terminan en E, pero no voy a aplicar las mismas reglas. Para todo el verbo que termine en E, no. Debo ver qué hay antes de él. Si hay consonante, quito la E y le agrego ING. Si hay una I, u IE, entonces debo hacer este cambio. Dying, lying. Dying, lying. ¿Por qué? Porque aquí no se puede cumplir lo que decía, no sé, creo que era, me acuerdo quién era la que preguntaba, creo que Carla, no me acuerdo muy bien quién era, que si terminaba en I, entonces si yo digo, por ejemplo, si yo digo aquí, die, así, y si se aplicara la regla número 2, entonces le quitaría la E y le agregara ING, así. Entonces eso no existe, DIN no existe. Entonces, básicamente estaría como que les dijera, dejando de existir una palabra. Si le agrego ING, le quito esa E y le agrego ING, la palabra original que es morir deja de existir. Eso ya no tiene sentido. Ding no tiene sentido. Por eso la regla dice que termina en IE, entonces voy a borrar las dos, la I y la E. Le voy a agregar una Y y le voy a poner ING. Ahí sí, dying. Por eso no existe eso de que si termina en así, si le borro la E y le pongo otra ING con una I latina de puntito, no, eso no existe. Así no existe. Bueno, vamos a la práctica ahora. Como no tienen preguntas de esto, solo déjenme borrar esta cosa. Como no tienen preguntas, entonces vamos a pasar ahora a la práctica. Aquí. Sección A, hijos. Ya nadie más falta que escriba su nombre en el chat de los de la sección A. ¿O falta alguien? Sección A. Sección A. ¿Falta alguien? No se conectó Elvis, ¿verdad? ¿Quién más? Déjenme ver si está Héctor. Ok. Tampoco se conectó Héctor. Bueno. Empecemos entonces aquí. Vamos con la sección B entonces para que escriban su nombre en el chat. Sección B. Bueno, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a explicar. Aprendimos que con estos nombres, con estos pronombres, yo utilizo con I, was, you, were, con she, he, and it, utilizo was. Yo utilizo was. Ya con we, you, and they, yo utilizo were. Eso es facilito. ¿Verdad? Facilísimo. Yo me lo memorizo. El problema es cuando en una oración vaya a salir como acá, no salga el pronombre, sino que salga el nombre. Como por ejemplo aquí donde dice Daniel and Hans. Aquí donde dice I, facilito. Yo ya sé que con I utilizo was, no tengo que andar buscando mucho. Yo sé que con you utilizo were. Yo sé que con we utilizo were. Yo lo sé cuando hay un pronombre. El problema es cuando hay un nombre, Mr. Brown, Tony, Jackie, the women. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque tengo que saber si pongo was o si pongo were. Tengo que usar cualquiera de los dos. El correcto. Entonces no va a ser del Team Marín, de dos pingües. Si aquí se le was, aquí voy a usar were. Si aquí ya usé were, aquí voy a usar was. No, no es así. Necesito identificar la persona que está aquí y necesito saber si con esa persona va was o si con esa persona va were.
Como les digo, cuando en la oración está el pronombre no necesito pensar mucho, porque ya solo voy al cuaderno y miro qué pronombre es y ya sé que si es was o si es were. El problema es cuando está un nombre. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, usted fácilmente lo que va a hacer es ponerse a pensar. Detrás de ese nombre debe haber un pronombre. Obviamente que sí. Todos los nombres pueden ser sustituidos por pronombres. Todos los nombres pueden ser sustituidos por pronombres. Entonces, en este caso, yo tengo que ponerme a pensar, ¿qué pronombre puede sustituir a ese nombre? Daniel and Hans. ¿Cuántas personas hay aquí en esta oración? Daniel and Hans. How many people are there? ¿Cuántas personas Dos. hay acá? 2. 2 personas. Muy bien. Entonces, ¿podría utilizar yo el pronombre he en esta oración? He. ¿Podría ser he acá? No, profe. No. ¿Podría ser she? No. 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 Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué no? Porque hay 2 personas. Porque hay 2 personas. Muy bien, hay 2 personas. Yo el he y el she lo puedo utilizar solo cuando haya una persona, pero aquí está Daniel and Hans. Hay 2 personas. Entonces, aquí tengo que buscar un pronombre plural, o sea, un pronombre plural que hable de varias personas. ¿Qué pronombre creen ustedes que pueda sustituir a Daniel and Hans? Sí. J. Excelente, they. They. Muy bien, ese es. ¿Por qué? Porque hablo de ellos. Yo no puedo decir en una oración él y ella. Él y ella. O sea, hay un pronombre que encierra los dos. Hay un pronombre que encierra los dos. Sí, como por ejemplo que yo diga ella y yo. Hay un pronombre que se escucha mejor, que es nosotros. Si yo digo ella y yo, nosotros. Él y yo, nosotros. Ahí estoy yo en la oración. Nosotros. Entonces se escucha mejor usar un pronombre plural cuando hay 2 personas. En vez de decir ella y él. O él y él. Si hay 2 hombres aquí, él y él. No tiene sentido. Entonces aquí iba a decir ellos. Aquí hay 2 personas, ellos. Entonces es lo que usted tiene que tener pendiente. ¿Cuántas personas hay en la oración? 1 o 2. Y dependiendo de esa cantidad, usted va a decidir si es él, si es ella, si es ellos en la oración. Aquí como hay 2 personas, es ellos. Entonces yo ya llegué a la conclusión de que el pronombre que puede sustituir a Daniel y Hans es ellos. Entonces ahora yo voy a donde dice ellos y ya sé yo que con ellos utilizo where. Entonces es lo mismo que yo voy a utilizar con Daniel y Hans, where. Y de ahí dice que el verbo es el que está entre paréntesis. Fish, play, cook, ride, dance, write, eat, climb, tried, and put. Estos son verbos, los que están entre paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta línea? Voy a poner was o were y después el verbo y le agrego ing. Entonces, aquí sería were y el verbo es fish, que es pescar. Entonces, ¿qué le voy a agregar al verbo? Where, fish. ¿Qué le falta al verbo ahí? ING. El ing. Uy, no quiere escribir. ing. Ahí está. Daniel and Hans were fishing. Daniel and Hans were fishing. Daniel y Hans estaban pescando. Miren. Ya está. Where. ¿Dónde saqué este where yo? Porque me di cuenta que Daniel y Hans son 2 personas. Es plural. Y llegué a la conclusión de que es el pronombre they. Y con they yo utilizo where. Ahora, con I, facilito. ¿Qué verbo to be utilizo con I? Was o were? Was. Was, entonces no le doy muchas vueltas al asunto. Ya sé que es un pronombre, entonces solo voy al cuaderno a buscar qué uso con este pronombre y no me rompo la cabeza más. Y digo que es was. Entonces el verbo es play. Lo copio y al verbo le agrego ING. ing. I was playing football.
I was playing football. Ahora aquí, veamos. Tony, Tony. ¿Este es un pronombre? Tony, Sí. Tony. He. ¿Es un pronombre He. Tony? ¿O es nombre? Sí. Es un nombre. Nombre. Ah, es un nombre. Muy bien. Entonces voy a decir Tony was o Tony were. ¿Cuál de los dos? Entonces, Tony was. ¿un marín de dos pingüinos? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo que ir a ver qué pronombre sustituye a Tony. ¿Hombre o mujer? ¿Quién es que es Tony? Hombre. Hombre. Entonces, ¿qué pronombre uso para un hombre? He. He. ¿Y qué verbo to be uso para he? Was. Was. Tony was es lo mismo. Tony es una persona, sexo masculino, entonces es hombre, entonces es he. No puedo decir she, porque Tony es hombre, she. No puedo usar she, es he. Ah, entonces con he yo utilizo was, que esa es la conclusión que yo quiero llegar. ¿Cuál usar? Was o were. No me interesa tanto si es she o he aquí. No, lo que me interesa saber es si es was o were. Eso es lo que me interesa saber. Entonces, para eso tengo que ponerme a pensar en qué pronombre sustituye a Tony. ¿Es hombre o mujer? ¿Cuántos hay en la oración? ¿Solo hay uno o hay dos? Entonces, eso tengo que ponerme a pensar. Entonces, digo, Tony was. Entonces, el verbo es ride. Y como el verbo termina en E, ¿qué aplica? ¿Qué regla aplica? ¿La 2 o la 4? La 2. La 2. Le quito la E y le Y agrego les pone. ING. Entonces digo, Tony was riding his bike. Tony, entonces montaba su bicicleta. Estaba montando o estaba andando en su bicicleta. Miren. Entonces, aquí, esta es la que les voy a aclarar. The women, este es plural. Women es plural porque el singular de plural es woman. El singular de women es woman. Woman. Se pone la A en vez de la E. Y ya cuando digo women es mujeres. Entonces esta es plural. The women, las mujeres. The clothes in the machine. Entonces el verbo que yo voy a poner es put, de poner. Consonante, vocal, consonante, miren. Le doblo la consonante final que esté y le agrego ing. Entonces cuando digo the women, ¿qué verbo to be voy a usar? Was o were. Si es plural esto. Were. Where. Entonces solo métanse en su cabecita. Cuando hay una persona es was y cuando hay dos personas es where. Así de sencillo. Así de sencillo. Muy bien. ¿Preguntas con esta parte? ¿Dudas con esta parte de aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. No, profe. Ok. Vamos al lado aquí. Este es positive, este es negative. This positive and negative. Write negative sentences. Aquí vamos a escribir oraciones negativas. Por lo tanto, entonces aquí va a ir la palabra not. Lo mismo. Es lo mismo, solo que después del were, después del was, va a ir la palabra not. Entonces, I, ¿qué uso con I? I was o I were? Was, profe. I was. I was. Después, como es negativo, ¿qué palabra voy a poner? Not. Not. Y de allí copio el verbo que está entre paréntesis y le agrego ing. Como termina en E, le tengo que quitar la E. Entonces dice, I was not writing a letter. Yo no estaba escribiendo una carta. Miren. Yo no estaba escribiendo una carta. Igual aquí, she, con you, con they, con he. Ahora, the boys. Aquí donde dice the boys. ¿Cuántas personas hay aquí? The boys. Varias. Varios. Muy bien. Los chicos, the boys. Entonces, ¿voy a utilizar was o voy a utilizar were? Where. Were. Muy bien. Hans and Daniel. ¿Cuántas personas hay aquí? 2. Dos. ¿Voy a utilizar was o voy a utilizar were? Were. Where. Muy bien. Entonces, ¿dónde dice my grandparents? ¿Cuántas personas hay aquí? My grandparents. 2. Mis abuelos.
Aquí hay varias personas. Entonces voy a utilizar was o voy a utilizar were. Where. Where. Vamos a hacer esta última. Porque está el go aquí, el go y se pueden confundir. My grandparents, entonces como son abuelos, entonces aquí es where. Where. Y como yo quiero negar, voy a decir were not. Siempre a este lado de aquí le voy a poner not a todo. Y de ahí el verbo que yo necesito es go. Y como el verbo termina en o, a esto yo no le puedo quitar la o y decir así, ging. Eso no existe. Entonces le dejo la o y le agrego ing. Going. My grandparents were not going to the zoo. Mis abuelos, ¿verdad? No estaban yendo al zoológico. ¿Miren? Entonces, si termina en o un verbo, no le quiten la o. No le quiten la o, porque si le quitan la o, entonces ya la palabra original desaparece. Ya el verbo ya no es go. Si yo le quito la o y le agrego ing, ya no es una palabra. Entonces aquí debo dejárselo y solo le agrego ing. Solo le voy a quitar cuando es ie, cuando tiene una i y una e. Cuando tiene o, no se la quito. Going. My grandparents were not going to the zoo. Yo puedo utilizar was not, pero también puedo utilizar, como yo les decía en la clase anterior, wasn't. Puedo utilizar were not, pero como yo les decía en la clase anterior, también puedo utilizar weren't. O sea, aquí yo puedo decir was not o puedo decir wasn't. Aquí puedo decir were not o puedo decir weren't y es lo mismo. La misma frase, la misma idea, la misma traducción tiene. Solo que esta que está aquí es en una forma larga de escribir la frase y esta es en una forma corta de escribirla. Las dos formas son válidas, solo debe usar una nada más. Usted decide cuál. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. Ok. El resto les queda de tarea que con la completen ustedes. Esa es la tarea que les queda, completar el resto. Yo se la voy a mandar yo se la voy a mandar al grupo. ¿Verdad? Ya se las tomé bien la foto para que se pueda ver bien. Yo se las voy a mandar al grupo. Las que ya están completas, solo cópielas. Las que están incompletas, hágalas. Entonces, en este lado positivo, affirmative, in this side, negative sentences, negativo. Negativo. Los verbos son los que están entre paréntesis, chicos. Los verbos son los que están entre paréntesis. Estos son when surfing. Entonces aquí como termina en surf, aquí a surf le agrego solo el ing. Peel es, este verbo ustedes no lo manejan. Peel es pelar. Aquí están pelando papas. Peel es pelar. Entonces solo le agrego ing. Y estos son los otros que están entre paréntesis. Vamos a trabajarlos allí. Usted lo hace en su cuaderno, ¿verdad? No es necesario que usted lo haga así como está aquí. Si está a la par aquí, tengo que poner las negativas a la par. No, ni tampoco haga el cuadro, ni tampoco haga los dibujitos. Solo copie las oraciones. Copie la instrucción. Put a verb into the past continuous and write negative sentences. Copie la instrucción, copie las oraciones. Copie la instrucción, copie las oraciones abajo. No a la par, así. Aquí se muestra a la par porque es como una libreta. Que esta aparece la imagen. Pero ustedes no necesitan hacerlo así para que les quede más chance de hacerlo, de trabajar. Vamos aquí con esta. Esta la vamos a hacer aquí ahorita. La vamos a hacer aquí rapidito. Dice, turn the sentences into questions and answer them. Convierte las oraciones a preguntas y después contéstalas. Aprendimos que para hacer oraciones es facilito. She was, entonces el was pasa para aquí y el she pasa para acá. Hacemos una X imaginaria. Entonces dice, you were climbing a mountain. You were climbing. Aquí está el pronombre y aquí está el verbo. Entonces, para convertir en pregunta esta oración, ¿qué tengo que hacer primero? Were you. Exacto. Entonces paso primero el where y después el pronombre y después copio todo el resto. Vamos a ver si me cabe aquí. Si no me voy a pasar. Y le agrego signo de interrogación.
Were you climbing a mountain? ¿Estabas tú escalando una montaña? Entonces, me pide que es con yes. Solo una respuesta, porque me pide aquí. Y la primera es afirmativa. Entonces, yes, ¿qué sigue aquí? Yes, you clean. You. ¿Cuál es el verbo to be? Clean. Where? Were. Ah, where? Yes, you. Vamos a ver. Justin was cooking lunch. Vamos a ver aquí. Antes de pasar aquí a esta, se me escapaba algo. ¿Para ustedes está correcta esta respuesta? ¿Qué dirían? Were you climbing a mountain? Crixa, ¿estaba usted escalando o estabas tú? La voy a tratar así de tú para entender la frase. ¿Estabas tú escalando una montaña? ¿Qué me respondería? Yes, I were. Ah, ok. Yes, I. Where? Where? Ah, where cleaning. Yes, I, ¿qué? Cuando uso I, ¿qué verbo tú uso con I? Ah, was. Ok. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estabas tú escalando una montaña? Entonces, ¿a nombre de quién van a responder ustedes? ¿A nombre de la otra persona o a nombre de ustedes? A nombre de mí, de yo. Exacto. ¿Por qué? Porque es una pregunta personal. Es como que yo le pregunte a él, yo le diga a Rafael, ¿estabas tú jugando pelota ayer? Y me diga Rafael, sí, él estaba jugando pelota. Yo no lo estoy preguntando por él. Él tiene que decir, sí, yo estaba jugando pelota. Entonces, cuando a mí me preguntan por algo que yo hago, entonces yo tengo que responder con el pronombre yo, porque es a mí que me lo están preguntando. En el caso de estaban ustedes, entonces es otro. Sí, entonces ahí cuando dicen ustedes, ya entra en juego varias personas. Entonces ustedes dicen, sí, nosotros, sí, estábamos jugando. Entonces cuando yo pregunto aquí con you, entonces voy a contestar siempre con I. ¿Por qué razón? Porque es mi pregunta, mi respuesta personal. Yes, I was. Vamos a la siguiente. Justin was cooking lunch. ¿Cómo iría la pregunta ahí? ¿Cómo iría la pregunta? Was Justin? Uh-huh. Miren. Was Justin cooking lunch? La respuesta es negativa. No. No, he was not. Puedo decir, exacto, puedo usar was, perdón, puedo usar he porque es Justin o si a ustedes se les dificulta, pongan el nombre, no Justin o no he. Cualquiera de los dos, usted puede usar pronombre o nombre. Was not. Tony and Jane were doing their homework. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Anthony. Where, y los nombres de ellos, ¿verdad? Tony and... Ah, sí, es que son dos. Sí, Jane, sí, son dos personas. And Jane doing their homework. Ay, por rato no quiere escribir esto. Homework. Allí. ¿Estaban Tony y Jane haciendo su tarea? La respuesta es en negativo. Perdón, en positivo. Yes. Yes, puedo... Ajá. Puedo poner yes, Tony and Jane were. Pero para no decir Tony and Jane, mejor pongo el pronombre que lo sustituye, que es they. Más cortito. They were. Sarah was writing a letter. ¿Cómo hago la pregunta aquí? Bueno, paso el was primero y después a Sarah. Was Sarah writing a letter
En positivo, puedo decir yes, Sarah was, o cuál otra puedo decir. Yes. Yes. She was. Yes, she was. Ujú, exacto. Lo que hago yo es, básicamente podríamos decir que los pronombres lo que nos ayudan es a hacer más corta la frase. En vez de decir Tony and Jane, es muy largo eso, entonces solo digo ellos. Y es la misma cosa. Vamos a la otra. The machine was working. The machine. Entonces pongo, was the machine working? ¿Qué pronombre sustituye a la máquina? He, It. it. Muy bien, it. It es para animales o para cosas y la máquina es una cosa. Entonces, was the machine working? Entonces, ¿estaba la máquina trabajando? No. Entonces puedo decir, No, it was. puedo decir no, it was not. O puedo decir también la frase larga. No, the machine was not. Miren, las dos formas. ¿Cuál es la mejor para mí? La más corta. ¿Por qué? Bueno, se ahorra energía, se ahorra lápiz, se ahorra todo, se ahorra tiempo. Y es la misma cosa. Si yo digo, no, it was not, no, the machine was not, es la misma cosa. ¿Por qué usé it aquí? ¿Por qué usé it? Porque la máquina puede ser sustituida, este nombre, la máquina puede ser sustituida por un pronombre. Y el pronombre que sustituye cosas y animales es it. No puedo usar ella. No puedo usar él. Necesito usar it. Entonces, en este caso, por eso dije, no, it was not. Pero también pude haber puesto, no, the machine was not. Y la misma cosa es, lo mismito es. Preguntas. Ustedes me preocupan, chicos. O lo saben todo o no saben nada porque no preguntan. No, profe. Está fácil. Clarito. Sí. Clarito como el río del Chamelecón. Bueno, ya le tomé la foto para mandársela al grupo para que ustedes la copien y la tengan de ejemplo para cuando hagamos el examen puedan estudiar. Bueno, entonces les queda esta de tarea, esta no porque ya la hicimos. Esta les queda de tarea y esta otra les queda de tarea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, veamos lo que vamos a hacer. Dice past continuous. Vamos a escribir oraciones. Aquí dice la instrucción. Can you say or write about these people? What were they doing? ¿Qué estaban haciendo ellos? What were they doing? Miren, doing, haciendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Bueno, ellos estaban, entonces ellos, la acción de ellos es, ¿verdad? Eat breakfast. Esa es la acción. Eat breakfast. Desayunar. La siguiente acción, paint. La tercera, play soccer. De ahí seguimos, sleep, study, cried, eat lunch, el almuerzo, dance, and wash the hands. Entonces es desayunar, pintar, jugar pelota, dormir, estudiar, llorar, almorzar, bailar y lavarse las manos. Cada uno de ellos está haciendo una acción. Entonces, ¿qué va a hacer usted de tarea? Me va a elaborar 2 oraciones por cada acción. 2 oraciones por cada acción. Afirmativa y negativa. Vamos a hacer la número 1 de ejemplo. No va a tener que dibujarme esto. Usted no me va a dibujar esto. Usted solo me va a hacer las oraciones. Solo las oraciones. Estos dibujitos no. ¿Por qué los puso la profesora entonces? Para saber si es hombre o si es mujer o para saber cuántas personas hay en la oración para poderle incluir en la oración. Entonces aquí con paint yo ya sé que es un niño, entonces puedo usar un nombre de persona, puedo decir Peter o puedo decir el pronombre que es he. Aquí hay 2 personas, entonces voy a utilizar they con la primera. Entonces vamos a hacer la primera. Entonces vamos a decir they. No vamos a decir Pedro en Ana, mucho no, mucha cosa. Entonces lo vamos a usar el pronombre they. They. ¿Con they utilizo was o utilizo were? Where?
Where. Where. De ahí agarro el verbo, que es eat. Eat. Y al verbo que le agrego, ing. Profe, eso de los dibujos nada que ver, ¿verdad? No. Los dibujos no. Los dibujitos solo son para que usted mire cuántas personitas hay, si son hombre o mujer, y así decida poner qué pronombre. Aquí va a decir usted, por ejemplo, en esta oración donde está esta niña llorando, usted puede decir, Anna was crying. Miren. O le puede poner, she was crying. ¿Cómo supe que era she? Porque vi en la imagen que era una niña, pero no necesitan dibujarlo, solo la oración. Entonces yo ya hice una oración en positivo, esta misma oración, esta mismita oración, la voy a hacer, pero ahora en negativo, la misma oración. They were not eating breakfast. Mire, ahí está. Ahí está. They were eating breakfast. They were not eating breakfast. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. 2 oraciones con cada uno de ellos. Yo ya le hice la primera. Entonces, usted sigue con las demás. Con paint, con play soccer, sleep, study, le tiene que ir agregando el ing a cada verbo. Entonces, hace la oración en positivo y hace la oración en negativo. ¿Cómo estamos con esta otra tarea? ¿Le entendimos? Sí, profe. ¿Sí? Hablen ahora, callen para siempre. Si no preguntan,